Entonces, Pero estamos en clase número 5, sería de mecanización agrícola. El día de hoy haremos el recorderis pues, de lo que vimos en lo que es el control de malezas, ¿sí? De acuerdo a los tipos de vegetaciones. A ver, Zuli, ¿de qué se acuerda? ya. A ver, la clase pasada vimos sobre las labores culturales, el desmonte, perdón, Siga, siga. desmonte y matar. Ya. Ya, lo que era la definición sobre las labores culturales era que en sí son todas las operaciones que se ejecutan antes que se ejecutan para tener, antes de la siembra. Ya. Eh, es para poder proteger en sí la semilla. Ujú. Eh, se pueden también esas labores, a ver, o sea, como que el objetivo principal de esto es en sí proteger a la semilla para poder tener un desarrollo y en sí un cultivo bueno. Ya. A ver, También era ¿cuántos tipos de vegetaciones se acuerda? de vegetaciones, Ah, era eso de las vegetaciones era la extracción mecanizada y eso. había 3 tipos de vegetaciones. ¿Cuáles eran los tipos de vegetación? Los tipos de vegetación. Era el desmonte o rosa. No, no, no. Los tipos de vegetación. A ver, ¿quién le Ahorita ya me ayuda? acordé. La vegetación herbácea, Ya, la arborícola ya, y perdón, la arbustiva. ya, muy bien. Listo. Gracias. Siguiente. A ver, ¿quién me habla? Yo Inge, pero ¿de qué le hablo? A ver, Inge, ya dígame, tengo, Zuli. ya tengo nota. Sí, ya está, Zuli. Muy bien. Ay, Todas las lecciones orales son sobre medio punto, ¿no? Ya, a ver, Anderson. Háblame del desmonte horroroso. ¿En qué consistía? Como sea, ya como dice el nombre, la labor inicial de cómo es para la labranza, ¿Con qué para equipos, encontrar un maquinarias, herramientas? ¿Con qué hacemos? eso, bueno, eso depende de la labor que se realice, según como quien dice, la vegetación, como dijo la compañera, según si es que es vegetación arbustiva o arbórea y todo eso. Ya, Yo le iba a hablar de la labor de la matada, que es ya el remate. háblame de la matada. Bueno, la matada es como quien dice ya para culminar, o sea, todo es, o sea, son para ver qué hacer con los residuos, o sea, vegetativos de lo que ya se hizo la labranza y todo eso. Y, o sea, consiste en 3 cosas. En el pastoreo, que es para lo que yo sé decir, para matar 2 pájaros de un solo, para que los animales vayan y coman, o sea, los residuos, Ujú. y de paso, o sea, dejen como que dice, preparado el suelo para un próximo cultivo. La, incorpora, la incorporación, o sea, que son maquinarias igualmente para la maquinaria con grados de disco, para que mejoren la textura y como quien dice, los residuos mismos dejan un mejor MO, mejor materia orgánica. Y para finalizar, que es, creo que es la quema ya, o sea, son los 3. Ya, la quema propiamente dicha, esas son las labores de matada, ¿no es cierto? Ah, Ya, muy bien. Listo, Anderson. Siguiente. ¿Quién me habla? A ver, Jennifer, ¿de qué me va a hablar usted hoy día? Sí, que decía que los labores culturales era lo que se hacía antes de la siembra. Ujú.
para tener una buena cosecha. Una buena cosecha. Para que la rentabilidad sea más en la cosecha. Ya. También era del desmonte horroso, que era eliminar en sí la vegetación del cultivo, lo malo, para preparar el terreno para cultivos nuevos. Era. Ya. Y lo que dijo Zuli de las vegetaciones, que era herbácea, arbustiva y arbólea. Arbórea. Arbórea. Ya, 3 tipos de vegetaciones, ¿no es cierto? Ya, la Ujú. vegetación herbácea, ¿a cuál se refiere? A las leguminosas y todo monte pequeño y suave, creo que era. Ya, listo. ¿Eso con qué podríamos controlar, por ejemplo? Que usted ya hizo una práctica Con incluso. machetes, Ya, asadones, creo que también. ¿cierto? Hacernos ampollas, ¿no es cierto? Claro. Ya, listo, muy bien. Gracias, Jennifer. Inge Jaramillo me dice que no va a poder entrar porque no tiene internet. Sí, me escribió ya el Quinito, es verdad. Es que se está yendo la luz. Ya, no hay problema. Ya me avisó ella. Él y Adriana dijeron que tenían problemas, no se van a conectar. A ver, Kenia, a los años, qué gusto. Estudiante nueva. Igualmente, qué gusto, buenas noches. ¿Se ha visto los videos? Sí. Ya, a ver, hábleme usted de la labranza Yo, convencional. bueno, yo le iba a hablar sobre otra cosa. A ver, ¿cuántos tipos de labranza conoce más claro? A ver, Hay como 7 tipos de labranza. Más o menos está lo que es la labranza primaria, labranza secundaria, labranza mínima. También está la labranza cero ya, o cero siembra. ya. ¿Cuál más? A ver, esta primera. Mínima. A ver, la La, labranza primaria, hábleme de la labranza primaria. en esa está lo que es como para adecuar el terreno antes de cualquier siembra. Ya. ¿Con qué tipo de implemento haríamos una labranza primaria? Mm, Se le puede realizar Si no tengo mecanización, no tengo tractores, ¿con qué podría hacerlo? con asadones, Eso, ya. ¿Con qué más? Si tengo unos burritos, unos animalitos por ahí, ¿con qué podría hacerlo? con, ¿Cómo no, se, cómo se llama ese implemento que jalan los bueyes? no Empieza sé con, cómo se llama, empieza con A. con, El A, ará, el arado. el arado, pues. Arrastrillo. Ya. Y si fuera mecanización agrícola, ¿qué arado utilizaríamos? ¿Recuerda de las fotos que les puse ahí en el cuestionario? Sí, sí, sí. Ya, el que Era tiene, el arado de, los redonditos, ¿cómo se llama? ¿Arado de qué? A ver, los redondos son discos. ¿cómo sería entonces? Arado de discos. ¿Cuál más se acuerda? Este, el arado subsolador. Ya, el subsolador también sirve para hacer una primaria. Ya, el arado de vertedera, ¿se acuerda? No han revisado los videos, ¿no ven?
Pero es que yo revisé los de la clase de hoy. Las lecciones pueden ser acumulativas de todas las clases que Ya. vamos viendo, para todos. Sí, a ver, de la clase de hoy, ¿qué me va a hablar? De la última clase, digamos. Bueno, ya, bueno, sí, de la clase de ayer. Se habló sobre las labores culturales, el desmonte y la manzada. Dice que estas son actividades que se realizan antes de la siembra para una mayor protección de la semilla. Entre las labores culturales podemos encontrar lo que es eliminación de maleza, de hierbe, también el raleo. Ya. Dice que también que el desmonte y el roce sirven para adecuar el terreno y eliminar malezas. También, Si también se hacemos, encuentran si hacemos el desmonte o roce, todo ese material, ¿cómo lo conocemos cuando ya se incorpora al suelo? con ¿Qué materia vendría a ser? orgánica. Exactamente, una materia orgánica o un abono verde, ¿verdad? Ya, muy bien, Kenia. Igualarse, seguir repasando las tareas, ¿no? A ver, María. María, ¿está ahí o se fue? Ya. A ver, usted hábleme de... ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Ya. ¿En qué consiste la labranza secundaria? La labranza secundaria. Sí. Escucha. Sí, hable. Ya, la labranza secundaria era la realización como que a base de la primaria, destruyendo el terreno en grandes, mover el terreno, o hacer tipo cama, ¿sí me entiende? Tipo cama para la semilla. O sea, mejorar las actividades de la labranza primaria sería, ¿no es cierto? Y Des- ahí sí, la des- desmenu- convencional creo que era la desmenuzar los terrones más grandes, que se dé un adecuado movimiento, eso es la labranza secundaria. A ver, de la última clase, ¿cómo a hacíamos ver, de la última la vegetación arbórea? ¿Cómo ejecutábamos? ¿Qué técnicas nomás aplicábamos para la vegetación arbórea, o sea, de los árboles? eran los leñosos, ¿no? ¿Verdad? Los árboles por corte de machete o de Con machete va a cortar un árbol. hacha, o de hacha. Hacha, ¿qué más? Ya. Ay, yo le resumo lo que yo entendí mejor ya. No, le estoy preguntando Que yo sí reviso. solo de la arbórea nomás. Ya los demás ya hablaron toditos. Había varias técnicas para controlar la vegetación arbórea. A ver, ¿cuál? No más se acuerda. Ya dijo Había por extracción mecanizada, también había por extracción, pero esa era la más costosa y la más a la vez. ya. ¿Qué equipos podríamos Extracción. usar en mecanización? Había una, no me acuerdo cómo es el nombre, pero que cortaba los tallos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama eso. Empieza con sí. Ay, La sí. sí, salta, no me acuerdo. Ya, ¿de cuál equipo se acuerda? ¿De cuál equipos? Para la mecanización en la vegetación arbórea. ¿Con cuál equipo podíamos trabajar? La cizalla era uno, la que usted dijo. La pinza esa se llama cizalla. Esa, la cizalla, era el que... Sí, la cizalla. Ya, ¿cuál más?
los decepadores. Se llamaban Ya, decepadores, algo. los decepadores, Ya. ya, muy bien. ¿Cuál más? También podíamos ocupar lo que eran animales también. Para la arboria le digo, ¿verdad? Para el arborio. No, para eso eran maquinarias, ahí no me acuerdo. No. Era ¿Cómo, como tres, cómo se les conoce también a los decepadores? ¿Recuerda que les ahí decía? se me ocurrió. ¿Ah? No me acuerdo. A ver, ¿quién le ayuda? Diablo. Gracias. ¿Cómo es, María? ¿Cómo se llaman? Mejorar el repaso. A ver, vamos con, ¿quién falta? ¿Brian o William? ¿Quién me dice cómo se les conocía a los decepadores? A ver, cualquiera de los dos, Brian o William. Los decepadores, Inge. Sí, ¿cómo les conocíamos a los decepadores? Yo les dije y les indiqué incluso que les iba a tomar eso. Es esa herramienta para cortar los árboles más gruesos, más grandes. Sí, Son esos que se extraen exacto. con ¿Cómo todo y se raíz. conoce? La verdad, era el ojo del diablo, el beso del diablo. El ojo del diablo. Algo así, pero era algo del diablo, yo sí me acuerdo. No me acuerdo bien, pero sí. Esta, ¿cómo se conoce? Diablo, por ahí va. Diablo, ¿qué sería? Forestal. Sierra del Diablo. Diablo forestal. Ya les Trazo del soplan. diablo. Ni porque les soplan, no pueden, ¿sí ven? Diablo forestal. Diablo. Diablo forestal. Sí, esos son los conocidos decepadores. Pero hablábamos que son muy costosos, son métodos difíciles de trasladar, dependiendo las situaciones que tengamos, en topografía sobre todo. ¿Cómo se llama otro tipo de implemento? A ver, para los dos mismos. Motosierra. Ya, motosierra, una. ¿Cuál más? Esta, ¿cómo se llama? Cortador de disco. ¿Cómo? Cortador de disco. Cero. Sierra eléctrica. Sierra eléctrica, pero no le pregunté a usted, María. Brian, William, dije. Pero bueno, ya, la sierra eléctrica. ¿Cuál más? La retroexcavadora. Retroexcavadora no la nombramos, pero puede servir igual. Sí, puede servir para acondicionar un terreno. Listo. Como no me contestaron, ahí les comparto la nota a los dos. ¿O quieren hablar de algo más? A mí pregúntame de las técnicas de desmonte cómo es cómo es de herbáceas. A ver, las herbáceas, hablen de las herbáceas. Mandé. A ver, dime, de las herbáceas, ¿qué nomás? Una de las técnicas era la utilización mediante fuego directo en zonas secas, pero donde no hay mucha humedad. Ya, pero ¿cuál era el problema de aplicar el fuego? Que dejaba, o sea, mataba a todos los insectos o las plagas que son benefactorias, o sea, las plagas que son benefactorias. No, los insectos que son beneficiarios. Los microorganismos que son benefactores para el suelo. Los microorganismos benéficos, ¿no es cierto? Esa palabra. Todos los años creo que han hecho capturas de eso y hasta ahora. Pero también hay una que es buena porque incrementa fósforo a la tierra.
Sí, pues Pero ayuda. eso se Hay hace buenas y malas cuando también. está seco cómo es el terreno. Ahí es bueno meterle todo. Incorpora bastante, como dice William, fósforo, calcio, pero destruye todos los microorganismos, que son los que están haciendo el proceso debajo del suelo. Entonces no es tan benéfico. Por eso hay cosas buenas y cosas malas. O sea, puede Dicen, ser útil en primera instancia para ese cultivo, pero a largo plazo se está produciendo una erosión igualmente. ¿Sí? dicen esa técnica de cuando hay en áreas húmedas, es bueno cortar, segar y chalear. Eso de cegar no me queda un poquito claro. No sé cómo es. La Cuando hablamos de segadora o cegar. la cegueta son como sierras que ayudan igualmente a desbrotar, a cortar, de preferencia ya vegetaciones arbustivas, ¿sí? Que son un poquito más leñosas, más difíciles de cortar con machete. Ahí se utiliza la segadora. Ya, listo. Ya les mejoro un poquito a los dos. Bueno, vamos avanzando. ¿Quién faltó? ¿Están todos? Sí, vieron todos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, les iba hoy día a compartir una pequeña presentación igualmente para avanzar sobre lo que vimos la primera clase y la segunda. Ya sabemos cómo son los sistemas de labranza, ya sabemos cómo se hacen los desmontes. Entonces ahora vamos a ver los principios básicos de la labranza, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por preparación del suelo? Y que siempre les estaba repitiendo en las anteriores clases. Se entiende a la preparación del suelo por la manipulación física con la intención de modificar las características que afectan la brotación de las semillas. ¿Sí? Posteriormente, el crecimiento del cultivo, y estas son las que van a determinar las relaciones entre la planta, suelo, agua y aire. Entonces, si nosotros vamos adecuando o preparando un suelo, la idea o la intención es que las semillas no tengan una afectación en su germinación. Pues vemos de aquí, como les decía, ¿a quién era? A Kenia, que utilizábamos los animales, pues esta sería una fuerza de tracción animal, ¿sí? Mientras que acá tenemos una fuerza de tracción mecánica que ya está utilizando implementos para adecuar el terreno, ¿sí? Las características del suelo que afectan el crecimiento de las plantas, vamos a conocer la primera, que es la estructura del suelo. Ustedes saben que la estructura del suelo generalmente está conformada por ciertas partículas o por ciertos elementos, entre ellos la arena, el limo, la arcilla, ¿sí? Materia orgánica incluso, que se van agregando conforme el tiempo se va trabajando. Entonces, el principal objetivo de todas estas operaciones por medio de la labranza es modificar la estructura para obtener una buena porosidad. Entonces, esta porosidad va a permitir una buena circulación del aire, facilitando igualmente la penetración del agua para que se mantenga la humedad y la temperatura. Entonces, aquí vemos más o menos cómo está estructurado el suelo en esta fotito, ¿sí? Tenemos la primera capa, que es de materia orgánica o humus, y ahí tenemos el mantillo, una capa intermedia, la roca madre y el lecho rocoso. Entonces, de esta manera, sabemos que si la estructura no está buena, va a haber una afectación para el crecimiento de las plantas. La segunda sería la aireación del suelo. Y la aireación del suelo es importante para decidir qué tipo de fineza vamos a acondicionar de acuerdo a las labranzas. Acuérdense que por medio de las labranzas nosotros hacíamos el mullimiento, ¿sí? ¿Qué era el mullimiento? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el mullimiento? Como desmenuzar, como preparar la cama. Los terrones. Es desmenuzar los terrones más grandes, ¿no es cierto? Para que tenga una
calidad adecuada, una finura con eso. Entonces, por medio de esto se va a permitir una buena aireación donde el CO2 que nosotros queremos que sea bajo para las raíces y sobre todo que permita la incorporación adecuada del oxígeno para que la planta vaya tomando y haciendo su ciclo de fotosíntesis. Entonces, para esto, nosotros en otras clases o tal vez con otros profesores, ustedes han visto que el suelo se está conformando por los horizontes, ¿no es cierto? Y a eso se conoce como el perfil del suelo. Entonces tenemos el horizonte A, que es el más superficial, ¿sí? Es más oscuro, de mejor estructura, y a este es el que se va a acondicionar principalmente para la cama de semillas. Mientras que el horizonte B, este ya no serviría ya para el desarrollo de las raíces, pero presenta una menor fertilidad en este caso. Mientras que el horizonte C, ese es el menos fértil y ese es el que consideramos como la roca madre principalmente. Entonces, la buena aireación del suelo nos va a permitir, como les dije, una disminución en el contenido de anhídrido carbónico y va a mejorar o va a tener una mayor eficiencia para la asimilación del oxígeno por las plantas. Entonces, es importante porque ahí nosotros vamos a reducir la agregación o muchas veces la compactación también. Pues vamos a permitir una buena infiltración tanto de agua como de aire. Y hablando de la compactación, este sería otro problema, ¿sí?, que se da en los suelos y muchas veces por las labranzas continuas que no se va cambiando las profundidades, como hablábamos en clases anteriores, ¿no es cierto? ¿Qué problema nos podría dar cuando nosotros estamos utilizando el mismo implemento continuamente a la misma profundidad? ¿Cómo se conocía ese problema? Pie de arado. Ya, exacto, el pie de arado. Entonces dice, el uso reiterado de los arados de discos o de vertederas a una misma profundidad, ¿sí?, año tras año, sobre el mismo surco va formando una capa dura, que puede ser entre 3 a 5 centímetros, y este se va a conocer como el pie de arado. Entonces la compactación, como vemos en la fotito, va a limitar la penetración de las raíces, ¿sí? Se va a disminuir el movimiento tanto del agua como del aire, y esto va a producir los problemas de drenaje y erosión. Entonces aquí puede ser que se encharque bastante el agua y posiblemente la plantita se ahogue. Entonces si tenemos este problema es porque hay una compactación. Pues la idea es no, por ejemplo, ya en mecanización, cuando ya se está preparando los suelos y continuamente se está pasando el tractor, miren cómo se va compactando las capas de la tierra, del suelo, ¿sí? Entonces esto es importante considerar y muchas veces que el tractorista o el operador de preferencia pase por las mismas huellas para que no todo el terreno se compacte. Entonces eso es importante considerar, ¿sí?, para no producir el pie de arado. Otro problema de compactación se da muchas veces por el sobrepisoteo de los animales, ¿sí?, en lo que es praderas o en lo que es pasturas. Como les decía, ya en cultivos por la maquinaria, ¿no es cierto?, por el tráfico de maquinaria. Pero esto de los animales puede ser incluso más severo que el mismo tractor, ya que la unidad de superficie puede ser más pequeña, entonces más reducida, y esa compactación va a ser más significante a largo plazo. Entonces, para este problema es recomendable hacer la rotación de cultivos. Nosotros tenemos un potrero, ¿sí?, ya trabajamos ahí unos 3, unos 5 años, pues ahí podemos hacer un
una rotación de cultivos, como por ejemplo sembrar papas, en el caso de la sierra, en el caso de la costa, sembrar yuca, por ejemplo. Con eso nosotros vamos a ayudar a controlar las plagas o enfermedades, ¿sí? Ustedes saben, hay presencia de hongos, hay presencia de garrapatas, pues infinidad de plagas que se pueden presentar en los cultivos. Se puede, por medio de la rotación, nosotros vamos a reducir la aparición de las malezas o las malas hierbas, se va a minimizar el desgaste del suelo, ¿sí? Vamos a usar menos pesticidas y se va a mejorar la eficiencia en los cultivos. Todo esto gracias a la rotación. Entonces, para eso hacemos estas prácticas para mejorar la estructura o para evitar las compactaciones en el suelo. Pues ya saben, si se les pregunta 5 beneficios de la rotación de los cultivos, ustedes ya tienen esta diapositiva para estudiar, ¿sí? Otro problema sería la materia orgánica, ¿sí? Entonces, si tenemos materia orgánica, se aumenta la agregación y la estructura de los suelos. La práctica continua de la labranza está destruyendo la materia orgánica, porque si estamos volteando el suelo, obviamente va a estar expuesta a los rayos del sol y muchos microorganismos que están haciendo la eficiencia en la materia orgánica, pues se están destruyendo y esa materia se está deshidratando. Entonces es importante incorporar la materia orgánica, ¿sí? Para que cuando se hagan los arados o se haga la aplicación de los implementos como el arado de disco, o rotavator o el de vertedera, se puede incorporar continuamente materia orgánica o a su vez estiércol de los mismos animales, o también se hacen los encalados. Esto va a ayudar a que los rastrojos de cultivos anteriores se incorporen de mejor forma sobre el suelo, y esto va a mejorar la eficiencia de los microorganismos o de la vida bacteriana que existe sobre La simbiosis. ¿sí? Entonces, para eso es importante la preparación de estos suelos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir incorporando materia orgánica, vamos a ir incorporando un poquito de cal, vamos a hacer un compost, ¿sí? Todo eso va a ayudar a mejorar la calidad de los microorganismos, ¿sí? Que son los que hacen la vida bacteriana prácticamente. Igual se aconseja proporcionar entre 80 a 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto puede ser una vez al año para que igualmente se nutran las bacterias y asimismo las plantitas, ¿sí? La humedad del suelo es otro factor que tiene incidencia sobre la preparación de los suelos. Entonces, si hacemos mucho arado o pasamos muchas veces la rastra, ¿qué se estaría ocasionando? Se abriría mucho la tierra y entraría mayor humedad. O al revés, en este caso. Si nosotros estamos y pasa las rastras, nosotros estamos haciendo que se disminuya la humedad, ¿sí? Porque como va a estar expuesto al sol, entonces estamos con el problema de volatilización o de deshidratación. Entonces eso hace que se pierda la humedad del suelo, ¿sí? Y cuando hay menos humedad, la penetración de los arados, de los implementos va a ser más difícil. Hay más resistencia de este suelo. Pero también, como dices, si es que hay mucha lluvia, por ejemplo, estamos trabajando en los bancos, ¿sí? Ahí se va a proporcionar una característica de plasticidad. O sea, el suelo es muy moldeable, como una plastilina prácticamente, que va a pegarse a los implementos y eso también va a dificultar el trabajo. Entonces no se va a poder trabajar de buena forma. Igualmente el tractor puede patinar mucho, ¿sí? Entonces disminuye la tracción
la potencia va a ser más forzosa del tractor, entonces se ofrece una mayor resistencia en este caso, cuando hay mucha humedad. Mientras que cuando hay volatilización o deshidratación, pues se pierde igualmente la humedad. Entonces nosotros podemos comprobar más o menos con la mano, ¿sí? Como este ejemplo que vemos aquí, y si el suelo se escurre una cantidad de agua, pues está demasiado húmedo. En el caso de acá tenemos demasiado seco y aquí unas pequeñitas gotas, entonces es un suelo con buena humedad y ese sería el ideal. También existen aparatos, ¿sí? Que sirven para medir la humedad. ¿Quién me dice cómo se llama ese aparato? pHímetro. No, el pHímetro es para medir la acidez o la alcalinidad. A ver, ¿cómo se llama el aparatito para medir la humedad? ¿Nadie? Humedímetro. Consulta entonces. La próxima clase les pregunto. ¿Ya? Entonces eso es lo que les decía. Si es que nosotros estamos pasando continuamente la rastra, ¿sí? O el arado de discos o de vertedera, lo que sea, para proporcionar un buen movimiento, está bien. Pero miren cómo se está quedando acá el suelo. Está perdiendo totalmente la humedad. Y si no hay lluvias en días posteriores, va a haber dificultades para la germinación de la semilla. Entonces, no es muy aconsejable tampoco pasar muchas veces las rastras. Ahí se conoce como un sobrelaboreo. Hay mucha labranza, digamos. Ya, los objetivos de la preparación de los suelos, les hablaba creo en la clase anterior igualmente, y ahorita vamos a hacer un hincapié aquí. El primero sería para soltar y remover el suelo, para crear las condiciones favorables para la circulación de agua y el aire. ¿Sí? Entonces ese sería el principal objetivo de la preparación del suelo. Permitir que haya una adecuada circulación tanto del agua como de los gases. ¿Sí? Y esto va igualmente a facilitar el desarrollo de las raíces. Vamos a generar condiciones óptimas de movimiento. Entonces, el movimiento decíamos que es una desmenuzación del, no sé si es la palabra correcta, o desmenuzar los terrones más grandes para que la semilla se vea favorecida en la germinación. El tercer objetivo sería controlar y destruir malezas que compiten con el cultivo. ¿Sí? Entonces es importante preparar el suelo para destruir las malezas. El cuarto sería aumentar la capacidad de retención de humedad. Entonces hacemos estos trabajos de labranza para aumentar la capacidad de filtración, ¿sí? O agregación de la humedad en el suelo. Y el quinto sería eliminar insectos o plagas como larvas, huevos que se encuentran en esos lugares. Entonces, al hacer esas labranzas, obviamente por acción de la luz solar, se van a destruir estas plagas. Y se van a incorporar también residuos vegetales o fertilizantes o cal, promoviendo el incremento de la actividad bacteriana y obviamente pues también la materia orgánica, por el hecho de que esos residuos se van a destruir. Ya entró. Ya vieron que ya entró el ingeniero. ¿Quién decía ya vamos? Está apagado el micro, ¿eh? Ah, perdón. Perdón, digo que hubo No se algún escucha. problema con el internet y se desconectó. O no sé si algún travieso por ahí aplastó algo y me desconectaron. Sí, pero De bueno. seguro eso debe ser. Entonces, me quedé en... ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde avanzaron? A ver. Ya. Último objetivo. Terminamos con el sexto objetivo, ¿no es cierto? Ya, los... Cuarto creo que yo.
Ya estábamos en el cuarto, que era aumentar la capacidad de la humedad, ¿sí? De retener la humedad. El quinto sería eliminar las plagas, ¿sí? Por medio de la exposición solar. Al voltear el suelo, pues nosotros estamos haciendo que plagas o larvas o huevos que van a producir enfermedades se eliminen. Y el último es la incorporación de residuos vegetales o fertilizantes o cal que van a ayudar a mejorar la actividad bacteriana. Con ello se suma igualmente el aumento de la materia orgánica. Entonces, estos son los 6 objetivos que ustedes me pueden hablar igualmente en la siguiente lección. ¿Ya? Entonces, yo les había mandado a consultar, ¿no es cierto?, cuál es la cama de siembra óptima o qué es una cama de siembra óptima. Pues la cama de siembra óptima corresponde al perfil del suelo que es alterado por las diferentes labranzas. Y la función principal de esto es proveer de las condiciones adecuadas o ideales para la germinación de la semilla y posteriormente pues el desarrollo del mismo cultivo. Entonces eso es lo que corresponde a la cama de siembra óptima. En esta cama vamos a determinar 2 zonas, la zona de las semillas y la zona de las raíces. ¿Sí? Entonces vemos en la gráfica, por ejemplo, que tenemos, todo esto viene a ser el perfil del suelo, ¿no es cierto? Teníamos el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Y la cama de siembra óptima, luego de hacer las labranzas, pues vamos a tener la zona de semillas y la zona de las raíces. Vamos a ver a qué se refiere con cada uno. Las características y condiciones de las zonas de semilla. Las zonas de semilla, pues es la capa más superficial, como veíamos en la foto, y es la que va a permitir el aumento de la temperatura y la adecuada humedad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que corresponde a las zonas de semilla. Es importante considerar la etapa del año en la que vamos a trabajar, porque si nosotros trabajamos por trabajar, muchas veces vamos a vernos afectados en lo que es la temperatura y la humedad. Y muchas semillas van a necesitar de estos 2 factores para producir su emergencia de desarrollo. Entonces, las características de las zonas de semilla, tenemos una adecuada profundidad, ¿sí? Que debe estar bien mullida la tierra para permitir, como decíamos, la aireación, la mantención de la temperatura. Eso es lo que va a ayudar a que las plantitas desarrollen o emerjan, ¿sí? El mullimiento, ¿sí? El grado de mullimiento del suelo debe relacionarse con el tamaño de la semilla. Entonces es importante considerar el tamaño del mullido. Mientras más mullido, mejor. Debe estar libre de malezas, ya que las malezas van a competir con el cultivo por los nutrientes como son el agua, la luz y los diferentes elementos, ¿no? Entonces debe estar libre de malezas. La compactación. En este caso, la zona de las semillas no debe estar muy compactada ni tampoco muy suelta. Debe estar un poco firme para poder ubicar adecuadamente la semilla y que pueda esta crecer. La humedad es necesaria, como les decía, para permitir una buena germinación y el desarrollo de las plántulas. Y esto está ligada o relacionada directamente con la temperatura. Como les decía, la temperatura, pues esto va a variar dependiendo la temporada del año, pero hay que relacionarlo de preferencia a la salida del invierno. Nosotros ya comenzamos a preparar las tierras para cuando ya lleguen las diferentes lluvias, pues tengamos un buen nacimiento de las plantitas. Entonces, acuérdense las características de la zona de semilla. Tenemos 6 características, ¿no es cierto? La profundidad, el mullimiento, libre de malezas, compactación,
humedad y temperatura. Entonces son 6 características que nosotros debemos dar a esta zona. ¿Sí? Ahora hablando de las características de las zonas de raíces. Pues la zona de raíces, como ustedes saben, pues es donde se va a desarrollar obviamente la raíz. Y una raíz típica tenemos pues una raíz principal, una raíz secundaria, los pelos absorbentes y la respectiva zona de crecimiento que sigue desarrollándose. Entonces, una buena raíz va a permitir que absorban los nutrientes, el agua y obviamente se proporciona una buena calidad de oxígeno. Esta zona va a requerir de menos movimiento que la zona de semilla, ¿sí? Debe tener una estructura un poco granular que permita una fácil actividad de penetración de las raíces. A medida que van creciendo se van colocando en esta zona. No debe ser compactada, ¿sí? Como hablábamos del pie de arado, por ejemplo. Entonces, si tenemos el pie de arado, va a haber una dificultad para que estas raíces penetren más profundo y las plantas se desarrollen de manera adecuada. Pues no debemos tener compactación, ya que se va a retener el agua y obviamente el movimiento del aire también va a ser más dificultoso. La distancia de profundidad debe estar entre los 25 a 30 centímetros para que esta zona permita el adecuado desarrollo. Para esto nosotros utilizamos una arada básica, que sería el de disco o el de vertedera, o el arado normal que se utiliza con los animales, ¿sí? Que va más o menos a acabar entre una zona de 25 a 30 centímetros, que es lo ideal para que las raíces se desarrollen. ¿Sí? Y es importante, como decíamos, eliminar el pie de arado. Eso sí, siempre acuérdense que si hay compactación, nosotros vamos a ver entre 25 o 30 centímetros, que si está el suelo duro, es mejor pasar ahí un subsolador o un implemento de tipo cincel. Entonces, hasta aquí sería esta clase del día de hoy. Cortita, fácil, ¿sí? Para que asimismo se luzcan en las lecciones. Y por favor, repasar más, leer más, porque les veo que titubean bastante todavía. ¿Sí? A último rato nomás están cogiendo las diapositivas o los apuntes. De la anterior clase, Kenia faltó y María, bueno, también me dijeron que estaba con algún problema y no se habían conectado. Entonces las dos, y William también, que a medias nomás creo que entró y salió, no dieron la lección de recuperación. Entonces, ya como no han pedido, tendrán que quedarse sin esa nota. O la siguiente clase, pues les tomamos preguntas al azar, ya saben, de todas las clases que hemos venido viendo. Sí, Sí, para el viernes. pero si no me hacen acuerdo, ya no es culpa, ahí se quedarán sin nota. ¿Sí? Ok. Para el trabajo autoinstruccional, vamos a ir delegando, como les dije, temas. Como solamente somos 9 personas, entonces tranquilamente cada uno va a desarrollar un tema. Ustedes ya saben, ya han hecho conmigo otros trabajos y van a hacer una presentación básica de unas 10 diapositivas y asimismo se van a conectar en el Zoom, van a compartir su pantalla y van a ir exponiendo como que ustedes fueran el profesor y nosotros todos somos los estudiantes. De esas clases igualmente se considerará para lecciones y examen final. Así que bien elaboraditas. ¿Sí va a dar usted el tema? Yo les voy a dar el tema, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, déjenme ver si tengo por aquí un archivo. Por ejemplo, Motores y todo eso, dijo. sí, básicamente en motores sí es un poquito más difícil, ¿no? Pero vamos a tocar el tema, porque como no somos mecánicos agrícolas, entonces directamente pues sería más difícil que entiendan estas clases.
Antes que me olvide, para la siguiente clase me van a consultar, o sea, para el día viernes, igual ya les voy a habilitar una pestaña en el aula. Me van a consultar el tractor y las clases de tractores, ¿sí? De acuerdo, bueno, ustedes van a consultar cuáles son las clases de tractores. Ahí les van a decir de acuerdo a la potencia, de acuerdo al diseño, de acuerdo al rodamiento, de acuerdo al tipo de motor. Entonces ustedes me van a consultar el tractor y las clases de tractores, ¿sí? Porque ya vamos a empezar a ver todo lo que es sobre el tractor. ¿Y cuáles son las unidades básicas del tractor? ¿Sí? Entonces, tractor y sus clases y las unidades básicas del tractor. ¿Sí? Ya les voy a habilitar, como les digo, la pestaña para que ustedes puedan subir allí su debercito hasta el día viernes. ¿Listo? Ya, entonces, por ejemplo, yo les decía del tema de autoinstruccional. Por ejemplo, ustedes podemos hacer una persona que me exponga sobre los tipos de cosechadoras, por ejemplo. ¿Sí? Otra persona me puede hablar de las máquinas y equipos para la fertilización y abonamiento. ¿Sí? Otra persona, por ejemplo, me puede hablar de las máquinas para picar y cortar los pastos. Y así, máquinas para procesamiento de alimentos. Entonces vamos a ir viendo los temas que se enfoquen un poquito más a la carrera y de eso ustedes van a consultar y lo van a desarrollar. Es súper chévere, así con más fotos que textos, porque los textos, si yo quisiera leer, yo mismo lo leo, ¿no? Pues no me van a cargar de texto las diapositivas, sino me van a enseñar qué es la cosechadora, cómo trabaja la cosechadora, qué tipo de procesos podemos hacer nomás con eso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces quedamos así para el Listo. viernes y repasen, verán que estas clases han sido súper cortas y concisas nada más y el día sábado ya tienen la pruebita a sí mismo. No sé si el horario estaba bien a esa hora o lo hacemos más temprano para que no tengan problemas con el internet. ¿Sí? Entonces, pónganse de acuerdo ustedes en el grupo y el viernes confirmamos la hora para el respectivo cuestionario. ¿Listo? Pero, Inge, póngale más tiempo. Estuvo muy cortito. No avanzó, yo no avancé a leer. Pero si Apenas que ni, estaban larguísimos. es que no leen pues antes. Eso era de 2 minutos ese examen. ¿Sí o no, Anderson? Anderson, 5 minutos creo que había hecho el examen. Ya estaba con su 9:50. Entonces, por favor, revisar los videos. Si no quieren leer, ahí estén, más que sea escuchando en la casa el video. Ya se les va quedando la información. Y acuérdense que esto es de mirar más que sea las fotos. Si yo les pongo la foto y no saben qué tipo de implemento es, ahí ese rato se ponen a buscar, ese rato por ahí a consultar en el internet. Entonces, obviamente, el tiempo no les va a alcanzar. Entonces, si yo les pongo más tiempo, ya sería injusto también. Van a sacar todos 10. Aunque yo quiero que saquen todos 10. Esa es la idea. Ahí está, nos quiere tener de largo. Ahí Pero nos si yo quiere voy al tirar. taller agrícola, por ejemplo, nos vamos a la Concordia y les llevo al taller agrícola, pues yo de uno en uno les voy a decir, a ver, pase y dígame qué equipo es este. Mejor dígame dónde hay que ir a limpiar el potrero, rápido, rápido. Bueno, ya desde ya también puedo seguir acogiendo a esos voluntarios. Allá se van ganando notas ya igual. ¿Sí? Entonces, eso estaríamos coordinando porque mediante una planificación, eso también hay que informar a las autoridades. Ustedes saben que por medio de la emergencia no se puede nomás salir y tampoco podemos estar exponiéndonos por ahí. Aunque en el campo, pues siempre se está un poco más seguro. Pero todo eso igualmente hay que planificar y coordinar con las autoridades. De lo contrario, pues nosotros también tenemos llamados de atención. Entonces quedamos así. Por favor, repasen todos los videitos, las diapositivas que tienen ahí. Verán que ni siquiera se conectan a los videos. Yo veo ahí recién 2 visitas, 3 visitas. Y creo que son de las mismas que yo veo.
Ni siquiera son de ustedes. Entonces, por favor, revisar. El tiempo yo que les doy es de 15 a 20 minutos para cada lección, que no son más de 15 preguntas. Las próximas lecciones capaz que sean de menos preguntas. Solo fotos les voy a poner. Ya, entonces, quedamos así. Nos vemos el día viernes. Que tengan una buena noche. Cuídense. Gracias, Inge, igual. Buenas noches. Listo, Inge, muchas gracias. Buenas noches. Mañana. Nos vemos luego. De viernes.